Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, el Señor me les bendiga una vez más con ustedes en este viernes que el Señor nos ha regalado, precioso, en algunos lados con frío, en otros lados con sol, pero con frío o con sol tenemos lo más importante, que es la vida que nuestro buen Dios nos regala y su misericordia que no nos falta nunca, que está allí con nosotros en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema que podamos tener. Qué bueno es poder finalizar esta semana en estos días de devocional, en este tiempo de cuarentena, pero viviéndolo y aprendiendo. Creo que, si están de acuerdo conmigo, nunca en su vida le había dedicado tanto tiempo al aprendizaje de la palabra del Señor. Durante más de 4 meses no ha habido un solo día en el que no nos conectemos para estudiar esta palabra, la palabra de Dios. Y eso es muy positivo. En medio de todas las cosas que ha traído el COVID-19, pues tenemos como un punto a favor el tener la posibilidad de haber estudiado la palabra de Dios con mucho detenimiento, con mucha pasión, con mucho deseo, y además también tener un espacio de orar a Dios por la situación que estamos viviendo, por el mundo, por las circunstancias, por la naturaleza, por la ecología, por los gobernantes, por los científicos, por los médicos y las enfermeras que están allí tratando de ser los héroes, siendo los héroes de esta situación tan lamentable que estamos teniendo. En fin, cada cosa podemos decir que Dios ha sido bueno y que su misericordia no nos falta, y en medio de todo pues tenemos aprendizajes y riquezas de este espacio de pandemia, de cuarentena. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, pedirle que nos siga acompañando. Si estás pasando por una necesidad, quiero que ahí donde estás cierres tus ojos en este momento. Estás pasando por una crisis, voy a orar por ti, voy a orar por esa necesidad, por esa crisis, por esa circunstancia difícil que estás viviendo. Si estás al lado de tu familia, tu esposo, tus hijos, y puedes tomarte de la mano en señal de unidad. Su palabra dice que Él escucha la oración del justo y que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, también Él está escuchando. Entonces, desde tu casa puedes unirte a este espacio de oración. Vamos a orar por tu familia, vamos a orar en este momento. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos regalas de encontrarnos contigo, Señor, de hablar cara a cara con nuestro Dios, con nuestro Señor. En esta noche venimos ante tu presencia orando por las diferentes necesidades que tienen todas las personas que escuchan este devocional, que día a día se conectan conmigo para orar y para estudiar la palabra. Hoy te ruego que llegues a cada familia, a cada casa, a cada lugar de forma particular, Dios. Tú sabes qué necesidades hay en cada hogar. Si hay enfermedad, sea cual sea el tipo de enfermedad, Señor. Si hay COVID-19 por el que hemos venido intercediendo tanto. Si hay desempleo, Señor. Si hay problemas internos. Si hay angustias existenciales. Mi oración a favor de cada persona que está en este momento unida conmigo en oración. Ayúdales, levántales, tómales en tus manos. No somos dignos de que entres en nuestra casa, dijo un día el centurión, pero una palabra tuya le bastó a él para sanar. Nosotros tenemos que decir que siendo indignos, tú te viniste a vivir a nuestra casa y que nos ayudas y nos acompañas en el diario vivir. Por eso hoy oro por todas las familias aquí representadas y te pido tu bondad y tu misericordia sobre ellos. Oro por los hogares, oro por los niños, por los adultos mayores, Señor, por personas que se convierten
en este tiempo en frágiles ante el ataque del COVID-19. Oro por todas las personas que nos están viendo y te ruego que en este mismo instante ellos sientan tu compañía. De la misma manera como no lo hemos dejado de hacer ni un solo día, levantamos un clamor, Señor, a favor de las naciones, 183 naciones que estamos peleando de frente contra el COVID-19. Es una guerra, Dios, no contra otro país. Es una guerra, Señor, en la que no vemos a nuestro enemigo, paradójicamente, en que es tan microscópico, pero hace daño y mata. Pues hoy venimos ante tu presencia para clamarte y para rogarte que a la humanidad le des la guía tuya para seguir manejando este problema y para que podamos extinguirlo definitivamente. Extiende tu mano de misericordia sobre este planeta y ayúdanos, porque sin ti, Señor, desfallecemos. Te damos muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Amén. Qué bueno es poder entrar en la presencia de nuestro buen Dios, de nuestro buen Señor, y saber que Él nos escucha. Él escucha nuestra oración. Bien, en el día de ayer estuvimos entrando directamente en la visión que está teniendo Juan, el escritor del Apocalipsis, y nos dimos cuenta que hay una voz como de trompeta que le está hablando muy fuerte, y que cuando él se voltea para ver de dónde proviene esa voz como de trompeta, se encuentra con el Señor Jesucristo resucitado. Dijimos que hay que evitar pensar en una imagen gráfica y más bien pensar en una imagen intelectual que nos está mostrando la grandeza del Cristo resucitado. Lo gráfico pues sonaría extraño, ver ojos como llamas de fuego, una boca de la que sale una espada de doble filo, un hijo de hombre con unos cabellos blancos. Sería un poco extraño, ¿no? Un poco extraño lo que veríamos. Pero como la imagen no es gráfica, sino que es una imagen intelectual que nos pretende mostrar la grandeza del Cristo resucitado, es entonces encontrando el significado de cada uno de los símbolos de esta imagen que vamos a hallarle la riqueza. Dijimos que Él tiene figura humana, es decir, la característica del Hijo del Hombre, como nos lo dijeron los evangelistas, y el Hijo del Hombre vino. Es una imagen que también nos recuerda a nuestro Salvador, al Mesías. Entonces, es un énfasis más en que quien está transmitiendo este mensaje profético es el Cristo resucitado. Luego se nos dijo que Él venía vestido con una ropa que daba hasta el piso prácticamente y un cinto de oro en el pecho, significando así los tres ministerios importantes que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como sacerdote, como rey, como profeta. Increíble. En Cristo se conjugan todos los ministerios que han habido. Es una maravilla. Y esta tipología tomada del Antiguo Testamento pues nos habla de eso, del rey, del sacerdote y del profeta. Aparte de eso, se nos dice que tenía la cabeza blanca como la nieve o como la blanca lana. Dijimos que allí encontrábamos dos significados importantes. El primero, la eternidad, la preexistencia de Cristo. Ha estado siempre, desde antes de la fundación del mundo, siempre, la preexistencia del Hijo de Dios. Y aparte de eso, la blancura de su santidad y de su transparencia. Cabeza blanca como la nieve está significando esos dos elementos. Luego se nos dice que sus ojos eran como llamas de fuego y acotamos que esa es una mirada penetrante de Jesús que a quien mira no puede olvidarse. Después nos dice que sus pies eran como pies de bronce pulido y horneado y bueno, de una manera muy significativa, diciéndonos que estos pies significaban la firmeza, la estabilidad de nuestro Señor. Y
y esa capacidad de sostenerse en medio de todo. Por eso esa imagen de bronce pulido, la firmeza y la estabilidad. Se nos dice que su voz era como fuente, como un ruido de cascadas muy fuertes, hablándonos de la autoridad de la palabra de Dios, de su palabra, y de su boca salían una espada de doble filo, hablándonos de lo penetrante que es la palabra del Señor. Eso nos permitió entonces caminar en el Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículos, el Apocalipsis capítulo 1, llegamos hasta el versículo 16. En el 16 nos faltaba un detalle y era la última parte que dice que su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. En ese conjunto de imagen se parece otra vez a una figura que Daniel utilizó por allá en Daniel capítulo 10 versículos 5 y 6, que es la imagen toda completica. Dice así, Daniel 5 y 6 dice: de pronto me fijé y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinturón de oro puro. Ya lo explicamos. Su cuerpo brillaba como el topacio, su cara resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos, sus pies como del bronce, su voz parecía la de la multitud. Pues fijémonos cómo el escritor del Apocalipsis echó mano a todas esas figuras que ya Daniel nos las explicaba en el término o en el género literario apocalíptico. Entonces allí se nos construye esa cara como el sol en todo su esplendor, hablándonos de la grandeza de aquel que le está transmitiendo la visión a Juan el escritor. A partir del versículo 17, que es desde donde vamos a ver en el día de hoy, versículo 17 en adelante, hay una autopresentación del Cristo resucitado. Vamos a leerlo. Dice: al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Bueno, seguimos en esa presentación. Entonces, cuando él ve todo esto, todo lo que acabamos de explicar, nos dice en el versículo número 17 que al verlo, cayó como muerto. Semejante experiencia tan maravillosa que estamos observando, pues Juan queda en éxtasis y cae como muerto. Lo mismo le sucedió, por ejemplo, al profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 28. Profeta Ezequiel 1:28 dice así, dice: parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria del Señor. Al verla, me incliné hasta tocar el cielo con la frente. También en Ezequiel capítulo 3, versículo 23, nos va a decir el profeta Ezequiel: yo me levanté y salí a la llanura, y allí vi la gloria del Señor, como la había visto a las orillas del río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Y allí, en el mismo profeta, en el capítulo 43, versículo 3, el profeta nuevamente va a quedar inclinado ante la gloria del Señor. Capítulo 43, versículo 3 dice así: la visión era como la que yo tuve cuando el Señor vino a destruir Jerusalén y como la que tuve junto al río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Bueno, ya el profeta Ezequiel entonces le había sucedido lo mismo, y también recordemos que a Pedro
A Simón Pedro le sucedió lo mismo con la pesca milagrosa. Cuando el Señor, después de esa noche de trabajo y todo lo que hicieron, y fue infructuosa, el Señor le dijo a Simón Pedro y a sus acompañantes que echaran las redes, y las redes salieron tan llenas, y Simón Pedro apenas está teniendo unos primeros encuentros con el Señor dentro de la barca y en medio de todos esos peces brincando, saltando de un lado para otro, se fue de rodillas, y Simón Pedro dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pues esa misma reacción la tiene aquí Juan, que cuando está teniendo esta visión, se va a sus pies y dice que cuando él vio esto, cayó a sus pies como muerto, como muerto. Sin embargo, empieza el Señor a decirle, poniendo su mano derecha sobre él: no tengas miedo. Esa palabra que también ya la conocemos en el argot del lenguaje de Jesús. No tengas miedo. Palabra que el Señor usó cuando sus discípulos en medio de la mar, era de noche, había miedo, estaban solos en la barca. Jesús viene a ellos caminando sobre la mar y de pronto al verlo se asustan y Él les dice algo maravilloso: no tengan miedo, yo soy, yo soy. Y esa expresión yo soy la recordamos por el Antiguo Testamento cuando Moisés va a ser la persona encargada de liberar al pueblo y dice: bueno, Señor, ¿y en nombre de quién? Yo soy, te envía. Entonces esa es una expresión divina. Aquí el Señor le está diciendo: no tengan miedo, y le da su mano derecha, lo toma con su mano derecha. Dice la Escritura que pone sobre él su mano derecha como la mano de autoridad, como la mano de fuerza, que está invitándole a Juan a levantarse y que no tenga miedo por esta experiencia tan profunda que él está teniendo. Luego dice algo maravilloso: yo soy el primero y el último. En el Antiguo Testamento esta es la descripción que hace Dios de sí mismo. Miremoslo. Isaías capítulo 44 versículo 6. Dice así: el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso, dice: yo soy el primero y el último. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 48, versículo 12, va a decir: óyeme, Israel, pueblo de Jacob, a quien he llamado, yo soy el único Dios, yo soy el primero y el último. Entonces Jesucristo, o el Cristo resucitado, aquí está utilizando ese elemento teológico para hablar, como en el Antiguo Testamento, de la divinidad. El Señor es el principio de la historia y el fin de la historia, el primero y el último, el alfa y la omega. Él es el fin de mi historia y el principio de mi historia. Por eso nuestra vida toda está en las manos del Señor, porque Él es el principio y el último de la historia y de mi vida. Y eso es maravilloso. Aquí estamos teniendo una autopresentación del Cristo resucitado demasiado grande, demasiado gigante. Y no nos olvidemos de que la comunidad que va a recibir esta carta está viviendo crisis de fe, porque se preguntan: bueno, si Dios es tan poderoso y si Dios de verdad está con nosotros, ¿por qué parece que el emperador es más fuerte que Dios? Pues en estas primeras líneas que el escritor, que Juan, el escritor del Apocalipsis, está diciendo, nos está mostrando la grandeza del Cristo resucitado, lo que ya tiene que empezar a dar una esperanza a los seguidores y decir: oiga, un momentico, todo esto es Cristo. El emperador jamás va a llegar a ser ni siquiera una mínima parte de este Cristo resucitado y poderoso. Si Él es el primero y el último, si Él es el que era, el que es, el todopoderoso, pues tenemos que tener esa confianza y esa fe en Él. Eso es lo que está diciendo: yo soy el primero y el último. Allí también va a decir algo que nos genera una esperanza, porque Él es totalmente victorioso. Versículo 18 dice: y el que vive. Y ahora nos hace un relato: estuve muerto,
pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Ante la presencia del resucitado, ese Cristo pascual, el que estuvo muerto, es una evidencia, pero ahora vive por los siglos de los siglos, el Señor de la vida, el único Señor, quien tiene todo el poder, pues en su resurrección ha demostrado y ha derrotado a la muerte y al abismo, que sostiene con su mano derecha la marcha de la iglesia, la marcha de cada uno de nosotros. No cabía otra acción sino caer delante de su presencia. Por eso Juan cayó. Esta expresión es una expresión de victoria. Aparentemente dice el que estuvo muerto, pero no se quedó allí. El que pasó por dificultades, pero no se quedó allí. El que aparentemente el imperio y sus enemigos y el poder político y el poder religioso y el poder económico habían llevado a la muerte, pero no se quedó allí. Triunfó, salió adelante, el victorioso, el que tiene la última palabra, el que nos da su diestra y nos la pone sobre nosotros, nos llena de ánimo. Y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que pasó con Juan: caer ante su presencia. Lo mismo que pasó con Pedro, caer ante su presencia. O lo mismo que ya vimos con Ezequiel, caer ante la presencia del Todopoderoso. Eso es esta palabra. Por eso es una palabra de esperanza. Miren nomás cómo introduce Juan su Apocalipsis, mostrándonos la grandeza del Hijo de Dios. Y ahora mostrándonos la victoria del Hijo de Dios. La victoria. Pues bien, ahora va a finalizar esta parte introductoria en el versículo 19, que dice: escribe lo que has visto. Escribe lo que has visto. Lo que ahora hay y lo que va a haber después. Yo quiero que usted se fije en este versículo 19, que al finalizar la introducción se nos va a dar la estructura del Apocalipsis de aquí en adelante. En este versículo 19 está la clave. ¿Cómo podemos entender el Apocalipsis? Entonces, si a usted le preguntaran cómo está estructurado el Apocalipsis, ya fácilmente usted podría decir: mire, en primer lugar, hay una introducción, un prólogo, en el que se nos muestra que esta es una palabra divina, que es una palabra para ser leída a la comunidad, y se nos muestra la grandeza de Cristo, del Cristo resucitado. Primera parte, que es como el prólogo, como la introducción. Hay una segunda parte que, según el versículo 19, va a ser lo que está sucediendo ahora. En palabras de la Dios ha hablado y dice: lo que ahora hay. Y en tercer lugar, lo que va a haber después. Ya, 3 cositas para que usted sepa cuál es la estructura del Apocalipsis. Una introducción, un segundo punto, lo que ahora están viviendo las comunidades, las 7 iglesias, y un tercer punto, lo que va a suceder después. Así nomás usted puede definir el Apocalipsis. Otra vez, introducción. ¿Qué encontramos en la introducción? La palabra que está por decirse es palabra divina. La palabra que está por decirse debe ser escuchada y debe ser leída a las comunidades. La palabra que está por decirse es una revelación del Hijo de Dios en todo su esplendor y en toda su grandeza. Eso lo puede usted definir. Segundo, lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes es lo que está sucediendo con las 7 iglesias de Asia Menor, 7 con la iglesia, y tercero, lo que va a suceder después. Esa es la manera como nosotros podríamos definir fácil, clarito, la estructura del Apocalipsis. Luego ya en el versículo 20, algo que ya anotamos, y es: el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las iglesias, y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias.
A juicio de distintos comentaristas, pues las 7 estrellas, que son los ángeles de la iglesia, dice aquí, representarían para un grupo de estudiosos los obispos de esas comunidades, que serían los encargados de comunicar este mensaje. Recuerden que Dios se lo dio a Jesucristo, Jesucristo se lo dio a un ángel, el ángel se lo dio a Juan y Juan se lo dio al ángel de la iglesia. Entonces es como si Juan hubiese hecho una reunión con los 7 obispos de las comunidades de las que vamos a empezar a hablar desde el lunes, y a cada uno le hubiera dado la palabra para ser leída. Algunos piensan que eso significa. Los 7 candelabros, pues ya lo vimos, que es donde el Señor se mueve, representan a las 7 iglesias. Lo que van a decir algunos comentaristas es que tanto las 7 estrellas como los 7 candelabros van a representar la iglesia en su totalidad. Y el lugar natural donde el Señor se mueve, la iglesia. Allí es donde el Señor se mueve. Y la iglesia es luz. Este es el secreto, las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro. Pues lo que hace la iglesia es ser como el espejo de la luz de Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora nosotros, que formamos parte de la iglesia, somos como alguno dijo, como el recipiente donde está esa luz, que es Cristo. Entonces ya podríamos comprender que finalizamos este viernes con el capítulo número 1, totalmente haciendo un análisis un poco más detallado sobre lo que empiezan a significar todos las figuras literarias del género apocalíptico. Podemos entonces concluir que el género apocalíptico echa mano a muchas figuras del Antiguo Testamento. Lo hemos visto en estos 2 días, como todas las figuras para mostrar la grandeza del Hijo de Dios las tomó el escritor del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías. De allí fue tomando las figuras para construirnos y mostrarnos intelectualmente la grandeza del Hijo de Dios. Y si Él es tan grande, sus seguidores, a pesar de que estemos pasando por tremendas dificultades, Él va a estar con nosotros. Las 7 iglesias, que son 7 candelabros, y las 7 estrellas que el Señor tiene en sus manos, pero el lugar natural donde el Señor Jesucristo está es en esas 7 iglesias, paradójicamente iglesias que están sufriendo la persecución. Sin embargo, el hecho de que sufran la persecución no significa que Jesús no esté con ellas, que no las tenga en su diestra y que no se esté moviendo donde ellas. Por eso Juan lo primero que hace es mostrarnos la grandeza del Cristo resucitado y decirnos que Él es el Todopoderoso y tenemos que tener confianza. Pues frente a nuestros apocalipsis, frente a la vida, frente a las circunstancias divinas, no podemos olvidarnos que Jesús nos tiene en su diestra y que Jesús se mueve con nosotros. No sé qué dificultad estés pasando. Lo que sí sé es que este Jesús, Hijo del Hombre, Mesías, ¿sí?, con vestiduras hasta el suelo, con un cinto de oro, con un cabello blanco, con unos ojos como llamas de fuego, como una espada de doble filo y como una cara como el sol en el pleno resplandor del mediodía. Ese Cristo es quien camina con nosotros, está al lado de nosotros, y por Él podemos decir: Señor, por más difícil que sea la situación, si tú estás con nosotros, venceremos. Vamos a finalizar dándole gracias al Señor. Quiero invitarte que ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa por un momento la grandeza del Dios a quien sirves. Por un momento, la grandeza del Cristo que has aceptado en tu corazón. No podemos más sino caer como muertos, dijo Juan. Doblar nuestra rodilla y con nuestra frente tocar el suelo, porque estamos ante el más grande de los grandes. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Palabra que nos alimenta, palabra que nos bendice, palabra que nos deja
extasiados con tu grandeza. Tú eres el gran yo soy, el eterno Dios, y nosotros te amamos y reconocemos que aunque en medio de nuestra pequeñez te tenemos a ti, buen Dios, para caminar la vida. Al gran yo soy, al primero y al último, al alfa y la omega, al que es, al que era y al que ha de venir, al Todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ti para salir adelante en esta vida difícil. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Muy bien. Bueno, ha sido una semana para introducirnos en este fascinante texto de la Biblia, el Apocalipsis. Mañana a las 8 de la noche, recuerde que tendremos un espacio por Zoom donde usted hará sus comentarios, donde usted hará alguna pregunta, si le parece, o algún comentario. Debe inscribirse al Zoom de nuestra comunidad y lo debe hacer a través del WhatsApp. Hágalo allí y mañana a las 8 nos vemos para seguir disfrutando un poco del diálogo ahora entre todos y enriquecer nuestra vida y nuestro conocimiento con la palabra del Señor. Dios me los bendiga en esta noche. Terminen de pasar una excelente noche. No se olviden de lo que dijo Pablo. Estaba totalmente seguro que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.